Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Lighthouse Podcast. Estamos muito felizes de estarmos aqui. Hoje um dia muito especial, um convidado muito especial aqui com a gente. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Guilherme. Nós estamos aqui com o nosso pessoal, meu amigo Júnior. Temos lá atrás também Vander, mais conhecido como Gudu da família. Temos Murilo também nos ajudando. Queremos agradecer vocês por estar participando conosco, a galera que é nova, bem-vinda, a galera que já está aí, obrigado por nos acompanhar, obrigado por estar conosco. E hoje, em especial, queremos agradecer o nosso patrocinador, a pessoa que tem nos apoiado, tem acreditado em nós. A gente quer agradecer o pastor Robson, da Cape Cod Bay Home Care. Para você que mora no Cape, ou na região Plymouth por aqui, e está precisando de um emprego sólido, um emprego de 40 horas por semana garantido, inverno e verão, o Robson está abrindo portas de emprego, e ele tem 2 vagas diferentes. Ele tem uma vaga para pessoas licenciadas, que tem que ter a licença HHA e a licença CNA, para cuidar de pessoas idosas. De que maneira? Cuidando com eles, dando banho, alimentação, pessoas que cuidam dessas pessoas idosas em casa. Mas ele também tem uma outra licença para pessoas que querem fazer homemaking. O que significa isso? Você vai cuidar da casa dessa pessoa. Essa pessoa não precisa ter licença. Não se preocupa com a língua inglesa, mesmo você licenciado ou não licenciado, não se preocupa com a língua. O Robson e a equipe dele tem uma equipe formada já no escritório que cuida de falar com os clientes. Você não tem que entrar nesse contato, não se preocupa com a sua língua. Você tem interesse nesse trabalho de cuidar dessas pessoas idosas, está cuidando da casa deles, com limpeza da casa, levar remédio, limpeza pro lado de fora, limpeza pro lado de dentro, organização da casa. Dê uma ligada pro Robson, ele tem bastante vagas de emprego, igual eu falei, é garantido, 40 horas por semana. O telefone dele de contato é 508-957-2711 para você que tem interesse. O nome da empresa dele é Cape Cod Bay Home Care, se você quiser dar uma olhada nas mídias sociais, beleza? Gui, quem tá com nós hoje? Hoje nós temos uma honra, convidado super especial, vindo diretamente ali da Argentina, nosso amigo pastor Mariano. Pastor, seja muito bem-vindo. Yes. É uma honra muito grande para nós estarmos aqui sentados com o senhor, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus fez, aquilo que Deus tem feito nas nações, né? Tá sendo um prazer estar com o senhor aqui. Y siéntese a vontade, el Señor está en casa. Gracias amigos. Es un honor para mí poder compartir con ustedes en este podcast y saber que mucha gente alrededor del mundo está recibiendo este mensaje y puede inspirarse, ¿sí? Lo más importante es que sé que cada invitado lo es, pero que somos personas normales, simples, que hemos decidido consagrar nuestra vida apasionadamente a Dios, a Jesucristo. Y estamos viendo mucho fruto de eso. Entonces, eso es lo que anhelamos, que todos se puedan inspirar y que amar a Dios de forma radical vale la pena. Y bueno, llevo como 20 años amando a Dios de esta manera, intencionalmente, y por su gracia estamos viendo muchos regalos y muchas cosas hermosas que Él está haciendo. Así que una alegría estar con ustedes. Legal. A gente conhece, né, já o Ministério do Pastor, já esteve com a gente aqui algumas vezes na nossa igreja. Algumas pessoas, né, já teve o prazer e a honra de poder estar ali com vocês na Argentina. Mas a gente queria que, pra gente começar, que o senhor se apresentasse, né, pra esse pessoal novo aí que tá chegando, que tá acompanhando a gente, e contasse um pouquinho do seu testemunho, né? A gente quer chegar ali, naquilo que Deus tem feito hoje, no Missão, né, ali na Argentina. Mas como que foi esse processo, sabe, de um encontro com Jesus, com o senhor? Pastor, posso, antes de você chegar nisso, quem é o pastor Mariano hoje, para quem não conhece? Quem é o Senhor hoje? Ok, bueno, primero, como dije, apasionado por Jesús, hijo de Dios, esa es mi primer y mayor identidad. Luego soy esposo de Analía, a mulher más linda para mí de Argentina y del mundo y de la eternidad y de los siglos. Y papá de 2 hijas, ¿sí? Catalina de 4 y Connie ya por cumplir 9. Por eso estoy clamando que el Señor venga pronto antes que ellas sean grandes y algún filisteo quiera robar la bendición. Agora eu tô nesse time também, tô Tenho com duas neném. também. Pues me entiendo. Me preguntan, ¿por qué predica tanto del regreso de Cristo? Porque preciso que venga antes, que mis filias tengan ya 20 años más o menos. No, estoy haciendo la broma, pero bueno, una familia hermosa. Y como decías, Guille, a mis 18 años, yo soy hijo de pastor,
prácticamente todos los recuerdos de mi infancia son dentro de una iglesia, campamentos, ir, venir. Conocía la palabra de Dios desde muy pequeño, pero no conocía al Dios de la palabra. Entonces, a mis 18 años, yo fui a vivir a México en una búsqueda personal de hambre por más. Yo decía, tiene que haber más. Me encanta todo lo que he aprendido en la iglesia, pero no quiero conocer acerca de la palabra de Dios, quiero conocer a Dios. Necesito tener un encuentro con Él. Y a mis 18 años fui a México, a un seminario, y tuve un encuentro con Dios que cambió mi vida. Ya hace 22 años que esto pasó, y fue interesante porque había cientos de estudiantes de muchos lugares, tiempos de adoración, pero mi encuentro con Dios fue en una habitación de la casa donde vivíamos junto a 25 estudiantes. Y volvía de estudiar todas las noches y había hambre en mi corazón. Por eso lo primero que quiero decir es, el hambre por Dios es la moneda de más valor en el reino de los cielos. O sea, el hambre, una persona que tiene, ustedes dicen FOMI, ¿no? Sí. El hambre de Dios es lo que más te va a llevar a lugares que jamás pensaste ir, ¿sí? Entonces, mi oración por todo lo que están viendo esto, cultiva tu hambre por Dios y deja que tu hambre por Dios te mueva. Y mi hambre por Dios me llevó a esa habitación. Todas las noches, imaginen vivir con 25 estudiantes, ¿sí? 2 baños, 2 bañeiros, Yep. 25 hombres. Sí. Solo imaginen, la gran tribulación, ¿no? Y gran tribulación. Pero había mucha gente, yo vivía con 4 personas en una habitación muy pequeña, pero teníamos una habitación de las malas, donde estaba todo el equipaje. Y era muy fea esa habitación, pero era el único lugar donde uno podía estar tranquilo. Y todas las noches yo iba a esa habitación y oraba. Y mi oración era, Dios, soy hijo de pastor, conozco todo de la iglesia, pero tiene que haber más, quiero conocerte. Quiero saber que sos real, necesito un encuentro con vos. Gracias por lo que mis papás me enseñaron, pero quiero un encuentro con vos. Y estuve 3 meses en esa búsqueda, ¿sí? Donde a veces me emocionaba, lloraba, pero quería más. Y después de 3 meses, yo no sé cómo describirlo, pero la presencia de Dios se manifestó en esa habitación. Yo tenía 18 años y me di cuenta el nivel de lo que viví porque mi vida nunca más fue igual. Fui afectado de tal manera que es el día de hoy. Dios me arruinó para el mundo, me arruinó para la religión y probé algo y dije, no puedo ya vivir otra cosa que no sea esto. Uh-huh. Y ahí empezó todo. Y ahí a mis 18 años, yo estaba allá en México, me enamoré de la presencia de Dios. Por eso yo hablo tanto de la intimidad, porque mi encuentro con Dios fue como dice Mateo 6:6, ¿no? Tú cuando ores, entra a tu aposento. Y me gusta decir esto, que podemos ver lo que Dios puede hacer en lo público. Si querés ver lo que Dios hace, podés verlo en lo público, sí. En la iglesia, en las calles. Pero si querés conocer quién Dios es, tenés que ir a la intimidad. Sí. Entonces, mucha gente sabe lo que Él puede hacer, que sana, que transforma, que hace milagros, que se manifiesta en una reunión, pero pocos conocen quién Él es. Y yo me enamoré de quién Él es, y luego disfruto lo que Él hace, ¿no? Entonces... Sí. O pastor Marcelo Prete, na verdade, sempre fala que o problema do povo de hoje é que eles querem viver do culto de domingo, se alimentado do que eles vê no domingo, mas eles não conhecem um Deus no lugar privado. E isso é um problema para a geração. A gente é uma geração que vê o grande Deus Deus está fazendo, Deus está levantando grandes homens, mas Ele não é o meu Deus, eu não tenho um lugar de intimidade com Ele. Isso é um perigo para a nossa geração, para o nosso povo. Imagina cómo estaría la salud de una persona que solo come los domingos. Sí. Imagina si ustedes, pan de queijo, glorioso, pero imagina si nuestro alimento es una vez por semana. Estaríamos débiles, estaríamos desnutridos, sí. Sin fuerza. Esa es la realidad espiritual de la religión, que cree que con una comida, y Jesús es el pan de vida. Entonces, Dios está levantando una generación 24/7. Hoy tenemos Walmart 24/7, tenemos, Internet 24/7, sí. McDonald's 24/7, no sé, todo lo que quieras. Precisamos reino de Dios 24/7. Y yo pero el problema es que si no conocemos quién Él es, no nos enamoramos de Él. Entonces, por ejemplo, yo estoy casado, yo no me enamoré
de las manos de mi esposa, yo me enamoré de su rostro. Entonces, las manos es lo que ella hace, su rostro es quien ella es. Todo sus emociones, su belleza, sus expresiones están en su rostro. Entonces, las manos de Dios es lo que Él hace, sus milagros, su toque, su prosperidad, pero su rostro es quien Él es. Entonces, solo los que buscan su rostro se enamoran de Él. Y quiero volver a la historia, perdón, pero me apasiona esto. Pero bueno, me encontré con Él en México, descubrí su rostro, y para ser simple, 20 años, volví de México a Argentina y dije, quiero vivir para que otros experimenten esto. E antes desse período, pastor, você não teve tempo fora da igreja? Sí, mi adolescencia nunca fuera, pero fuera. O sea, no sé si me entiende. O sea, en la apariencia para la gente, no, pero doble vida. O sea, mi adolescencia sí. Filho de pastor na igreja, mas fora de casa não era filho do pastor. Exactamente, sí. Y fue, por eso yo tenía esta búsqueda de decir, Dios, esto no puede ser el verdadero evangelio. O sea, que yo me sienta tan vacío. Porque cuando una persona busca afuera, es porque está vacío, ¿sí? Entonces, necesito realmente experimentar la plenitud, si es que existe. Por eso me fui a México, ¿sí? Por eso yo honro tanto el hambre, porque aún en mi doble vida o en mis errores, había hambre, ¿sí? Y por eso le digo a todos los que están ahí escuchando que aunque estés en una mala temporada de tu vida, si hay hambre, sigue ese hambre. Potencia ese hambre, ¿sí? Y aún si estás escuchando este podcast, que aparezca el hambre, que todo esto que estamos hablando despierte hambre. Pastor, e depois de tantos anos, né, de ter essa experiência, de ter esse contato com essa fome, como que o senhor aconselharia as pessoas que estão nos ouvindo a permanecer nesse lugar de fome, de desejo pela intimidade, de estar nesse lugar com Cristo, sabe? Como que nós podemos manter essa fome acesa pela presença de Deus? Amén. Mira, para tener hambre de Dios hay que vaciarse de otras cosas. O sea, el alma humana fue creada con un vacío que o lo llena Dios y Satanás todo el tiempo está queriendo llenar ese vacío. Solo que la llenura de Dios te fortalece, te nutre, te hace experimentar su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Pero lo que el enemigo te ofrece es un ratito de placer, pero corrompe tu vida. Y cuando vos vas creciendo en la vida, yo ya tengo 40 años, te das cuenta que solo perdés tiempo y cuando tomás lo que el enemigo te ofrece. Muy interesante que la Biblia dice que en los últimos tiempos presenta Apocalipsis 17 y 18 al sistema de Satanás como una ramera. ¿Sí? ¿Qué significa una ramera? Es alguien que te ofrece un poco de placer, pero te roba cosas. Nunca es gratis. El pecado nunca es gratis. El pecado es como una ramera. Si te doy un poco de placer, pero te roba una vida de sueños, te roba el propósito de Dios. Y esta ramera tiene una copa en la mano. Dice, y esa copa dice que embriaga a las personas. ¿Vieron cómo funciona el embriagarse? Que es cuando uno toma alcohol, toma un poquito y tiene un efecto que uno quiere más. Y nunca, el engaño es tomar un poquito, pero tomar un poquito y necesitas más, y cuando querés acordarte estás embriagado, y cuando una persona se embriaga, pierde sus sentidos, ¿no? Cuando una persona está alcoholizada, deja de ver, deja de oír. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque una persona que se embriaga y llena sus vacíos con lo que el sistema te ofrece, termina perdiendo sus sentidos. Entonces no ve a Dios, no oye a Dios. Dice, Dios no existe. No es que Dios no existe. Es que tus sentidos están embriagados y están apagados. Entonces, para llenarte de Dios, tenés que desintoxicarte de ese vino de Babilonia, de ese vino del mundo, vaciarte y ir a la presencia de Dios. Y me gustaría decir esto. Aquello que adoramos es lo que nos llenamos. Aquello que miramos es lo que nos llenamos. Hay un dicho de nutrición, que sé que acá hay un chef, pero es, somos lo que comemos. Sí, fala en Brasil también. Lo que comemos es lo que nos llena. Entonces, ¿querés llenarte de Cristo? Adora, mira su palabra, métete en ambientes, rodéate de amigos donde veas a Cristo en esos ambientes, come su voluntad. Entonces eso te llena de Cristo. Y lo maravilloso es que cuanto más comes de Cristo,
más hambre de Cristo da. Así como el vino de Babilonia produce deseo por más de ese vino, Cristo produce deseo por más de Cristo. Sim. Entonces es maravilloso. E aí o senhor estava falando que o senhor voltou ali do México, né, para Argentina, e aí como que foi gerar algo novo, né? Você veio ali de uma família já de pastores, que provavelmente já estava caminhando com o seu próprio ministério. Como foi para o senhor entender esse chamado daquilo que Deus tinha para você, para o Mariano, né? Aquilo que Deus queria fazer através da sua vida? Hay un principio ahí que puede servirle mucho a la gente. Todo el mundo pregunta, ¿cómo descubro mi propósito? Aquello específico para lo que Dios me llamó. Yo creo que no hay mayor tragedia que ser exitoso en algo para lo que no fuimos creados. ¿Se entiende? O sea, cuando Satanás quiere sacarte del propósito de Dios, te da éxito, suceso, ¿no? En algo para lo que Dios no te creó. Entonces, gente que... ¿Cómo Satanás saca gente del propósito? Los prospera económicamente, si no fueron creados para eso, o otras cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo descubro mi propósito? ¿Cómo descubrí mi propósito? Yo creo que uno tiene autoridad sobre aquello de lo que Dios lo liberó. Entonces, para mí es muy simple. O sea, yo no fui liberado de las drogas, ¿sí? Yo no fui liberado de, no sé, una vida promiscua por mi contexto, pero fui liberado de algo que para mí puede ser mucho más peligroso que eso, que es la religión. Sí. O sea, yo era un hijo de la religión y Dios me hizo un hijo de la intimidad. Entonces, ese es mi ministerio. Yo tengo todo lo que Satanás quiso usar para mi vergüenza, se transforma en mi arma para hacer avanzar el reino. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Piensa de donde Dios te sacó. O sea, el apóstol Pablo fue sacado de la religiosidad y de la persecución de iglesias, se hizo un plantador de iglesias. Entonces, cuando vos entendés esto, vos redimís tu pasado, ¿sí? Satanás siempre te dijo, era un promiscuo, y ahora te das cuenta que Dios te rescató de ese infierno y que vas a rescatar a muchos de ese infierno. Entonces das vuelta la escena. Y en mi caso fue eso. Cuando yo me encontré con Dios en el año 2003, pues quizás para el que no conoce, yo soy director de un ministerio de entrenamiento ministerial, donde actualmente tenemos más de 2.000 estudiantes en Buenos Aires de todo el mundo. ¿Sí? Hay brasileros, hay europeos, hay judíos, hay gente de todo el mundo. Y eso comenzó en el 2003. Hoy estamos en el 2022, ¿no? Pero 2003 comenzó y empezó con ese simple sentido. Quiero que otros vivan lo que yo viví. Y empecé con un grupito pequeño de entrenarlos para la intimidad. Isso não fazia parte da igreja do seu pai? Sí, comenzó como una rama de la iglesia. Mas não existia, você trouxe isso para dentro da igreja? Sí, lo fundamos. Instituto Misión, fundamos el 28 de marzo del 2003. O fundador é o pastor Mariano, não o seu pai? No, Okay. Yo tenía 21 años y bueno, y hoy ya casi 20 años después, ha sido todo un proceso muy largo. Todas las personas ven hoy toda la estructura y todo, pero ha sido un proceso de perseverar en lo que Dios nos habló. Yo siempre digo que en el reino de Dios, más importante que la habilidad es la obediencia. Si vos lográs ser obediente por 20 años en lo que Dios te llamó, vas a ver fruto. ¿Sí? En el reino de Dios vale más la obediencia. Dios no necesita tu perfección, tu talento. Yo nunca me consideré una persona ni talentosa, ni con ciertas virtudes, pero entendí el valor de la obediencia. Dios dijo algo, lo voy a hacer. Quizás por 10 años no vi fruto, o vi poco fruto. Nunca en misión pasaba de 200, 300 alumnos, pero Dios no me llamó a hacer las cosas por resultados, me llamó a hacer las cosas por obediencia. Por ejemplo, este podcast yo creo que va a tener un efecto mundial poderoso. Pero quizás pase tiempo para que eso suceda. Y va a haber veces que van a ser probados a desistir. Pero recuerden esto, no hacemos las cosas por resultados. Si vienen los resultados, gloria a Dios. Hacemos las cosas por obediencia. Y si la obediencia me lleva a la cruz, parece un mal resultado, pero me gozo en obedecer a Dios y voy a ver el espíritu de resurrección. Entonces yo hice eso, volví, obedecí. Primeros años fueron durísimos, porque imagínate, era un ministerio precursor. Você era jovem. Yo era muy joven, no era inmaduro,
no tenía mucha base, tenía mucho fuego. Dios nos llamó a hacer un evento año 2004, convocar a la iglesia un evento llamado Intimidad con el Amado. O sea, en el 2004, un evento llamado Intimidad con el Amado era casi una herejía para las personas. Nadie hablaba de intimidad, esta idea de Dios esposo, esta idea de conocer el rostro de Dios, que hoy es fuerte en el cuerpo de Cristo. Pero año 2004, pero de vuelta, obediencia. Primeros años fue duro, nadie venía, todo el mundo criticaba. Obediencia. Y empezamos a ver los frutos. Y entonces se cumple este principio, que primero Dios te llama a la intimidad y luego te revela sus planes y te hace parte de su plan para la tierra. Pero primero es la intimidad, ¿no? Juan, el discípulo amado, era el íntimo y él fue el que Dios le mostró Apocalipsis. Daniel, hay dos personas en la Biblia que se las llama amados, Daniel y Juan. Y son las dos personas que Dios le reveló el fin de los tiempos. Entonces, y el fin de los tiempos no es información o teología, es un plan que tenemos que, es un general compartiendo un plan del cual tenemos que ser parte. Entonces, por 10 años nos metimos en la intimidad y cuando estábamos ahí como Juan, como Daniel, Dios dijo, ahora quiero mostrarles mi plan. E nesse período, quando Deus começou a gerar o missão no coração de vocês, o senhor já tinha sido chamado para as nações ou ainda foi uma construção ali na Argentina para depois Deus enviar o senhor aí, tá levando o evangelho, né, pelas nações? Mira, Guille, es interesante porque yo no recuerdo un llamado de Dios para las naciones en mi vida. O sea, no recuerdo una conferencia donde el misionero dijo, ¿quién tiene un llamado a las naciones? Y yo pasar y estar llorando. No tuve esa experiencia. Yo lo único que hice fue poner la intimidad con Dios como mi prioridad. ¿Sí? Me gusta María de Betania, recuerdan la historia bíblica, porque ella quebró su frasco en la intimidad. No había internet. Nadie estaba filmando por Instagram Live. Mujer quiebra su frasco. Ella no le sacó una foto para Instagram de quebrando mi frasco con Jesús ahí, ¿no? Como dicen ustedes, hashtag frasco de alabastro, o sea, ¿no? Hashtag Betania, ¿no? O sea, ella solo honró la intimidad y le dio todo a su Señor. Y miren lo que dice Jesús. Dice, lo que ella hizo va a tener un efecto mundial. En todas las naciones y por las generaciones. Fíjense, hoy, 2000 años después, estamos acá en este podcast hablando de lo que esa mujer hizo. O sea, Dios no necesita internet, Dios no necesita Instagram, Dios necesita obediencia. Entonces, ella obedece y Dios le da un efecto mundial. Entonces, yo escribo un libro sobre María de Betania porque es mi vida. O sea, yo nunca en una conferencia dije, Dios, envíame a las naciones. Por la gracia de Dios, que se entienda bien lo que digo, no me estoy jactando, sino... Yo he estado casi en 25 naciones predicando en mis 40 años, en distintos continentes, en Asia, en Europa, en América, pero nunca dije Dios envíame a las naciones. Solo fui a quebrar mi frasco de alabastro como mi estilo de vida y yo creo eso, ¿no? Que la intimidad es el verdadero pasaporte a las naciones. Mucha gente va a las naciones promovida por el hombre, pero cuando el hombre te promueve, el hombre te detiene. Yo tengo esta frase que es, quien vive por la aprobación de los hombres, morirá por su rechazo. Pero quien vive promovido por Dios, y cuando Dios es el que te promueve, nadie puede detenerte. Entonces, mi llamado a las naciones fue eso. De repente estaba en mi habitación y se abrían las puertas. Y empezamos a viajar. Y el día de hoy mis libros están traducidos al ruso, al persa, al farsi, para toda la iglesia perseguida del Medio Oriente, al inglés, ahora están empezando a traducir probablemente al portugués. Wow. Entonces, yo no busco esas cosas. Yo busco a Él y la gracia sigue a los que le buscan. Muito legal ver, né, uma construção de um ministério, né? Algo grandioso que Deus fez. E eu tive a oportunidade de estar ali com vocês, né? Até queria honrar estar aqui com nós também o nosso pastor Marcelo Franco, né, o diretor da nossa escola aqui, que é uma escola filha do Mission, né? Nós vamos entrar um pouquinho nesse tópico também. Mas eu tive a oportunidade de estar ali com vocês, né, numa conferência,
E foi incrível, porque hoje o senhor contando pra gente essa construção, algo que me impactou muito naqueles momentos que eu estava ali. Eu vim de uma conversão recente, né? Então, no ano que eu fui ali, não tinha muito tempo ainda de igreja. E eu creio que naquele momento eu tinha descoberto Deus, ele tinha me atraído para ele, e os meus olhos estavam muito fixos nos dons que ele podia fazer, naquilo que ele podia me usar, e aí eu fui para ali com aquele coração. Então sempre quando eu entrava na presença de Deus, no final eu queria ver o poder de Deus. E ali naquele lugar eu fui confrontado na adoração. E a gente teve ali, né, um intensivo sobre Apocalipse. E no final, quando se gerava aquela atmosfera de unção, autoridade, poder, tudo que foi o que me marcou, tudo que as pessoas queriam ali, aquele ambiente era se render, se prostrar por causa da revelação que estava sendo liberada ali. E aquilo me impactou de uma forma muito grande, que eu falei, cara, eu quero esse lugar de adoração, eu quero entrar nesse lugar onde eu não quero as mãos dele, eu quero conhecer esse lugar de intimidade. Então, hoje vendo o senhor falar que esse testemunho da maneira que foi construído, a gente vê que realmente eu tive a oportunidade de estar ali, e tá embasado nisso, né? E hoje quantas pessoas, o senhor tem uma ideia de quantas pessoas que já passaram por ali, que foram ativadas y lanzadas para las naciones? No, ahí no tengo cálculo. ¿Cuántos pasaron? Miles y miles y miles. Wow. Imagina que cada conferencia que hacemos en julio, hace ya casi 18 años, son como unas 3.000 personas en cada conferencia. Actualmente, los últimos años, el promedio ha sido 2.000 alumnos cada año llegando. Ahora estamos en una construcción de un nuevo edificio para recibir. Ahora en marzo recibimos mucha gente. Este año ya. Entonces, bueno, mucha gente que está pasando. Pero me encanta lo que decís, Guille, porque toda la guerra milenaria es por la adoración. ¿Quién va a ser adorado? O sea, siempre ese ha sido el tema. O sea, todo lo que Satanás quiere es nuestra adoración. Lo hace a través de robarnos nuestra adoración a Dios, a través de las tentaciones. Pero la pregunta es quién va a ser adorado. Y aún cuando vamos a Apocalipsis, ¿no? Cuando venga este anticristo y el falso profeta, dice que también lo que hace el falso profeta es que todos adoren a Satanás. O sea, es una guerra. ¿Quién va a ser adorado? Entonces, me encanta que toda la revelación de la palabra de los últimos tiempos tiene que confluir en lo que vos vivías allá cuando cerrábamos, que era adorar a Jesús, ¿sí? Si realmente vos en tu vida determinás que em todo tempo Ele vai ser adorado, já ganaste a batalha. Sabe, isso é interessante o que o Gui tá falando, porque eu não tive a oportunidade de ir, mas quando o Gui chegou, a gente conversava muito sobre isso. Eu falei, cara, você não tem noção, a gente esperava o impor de mão, aí eu ia falar que o Mariano tava deitado no canto, ela só queria saber da presença, eu falei, cara, é uma outra realidade, porque a gente olha pro povo brasileiro, católico, que vem a nosso povo, eles lembram de Deus a hora que precisam. Então buscam Deus por necessidade, não por quem Ele é. Isso é a tristeza do mundo hoje. Hoje a gente às vezes conversa, cara, o medo a igreja que conseguiu sair desse lugar católico, dessa imagem que o Brasil está saindo desse lugar, eu vejo isso, e voltarem para esse lugar que só busca esse Deus por aquilo que Ele pode oferecer, não por quem Ele é. Então isso tem que impactar a gente. A gente tem que ter essa sede de falar, cara, Deus não é um lugar de só alimento, Ele também é o alimento. Mas é um lugar de intimidade pra gente. Acho que a gente tem que entender isso. Eu falo com o Gui, já falo, cara, minha vontade do documento sair pra gente ir pra lá. Nicole, minha esposa, tem muita vontade de estar lá também. A gente sempre conversa de poder estar lá. O pastor a Isabel sempre fala pra gente, cara, a gente vai mandar vocês pra lá. E essa vontade, eu sempre que fala, cara, eu quero ver isso. Não que a gente não vê na nossa igreja, a gente tem esses momentos na nossa igreja, mas a gente vê o corpo que trabalha na igreja fazendo, mas a galera que vem de fora, às vezes estão indo buscar um poder de Deus, um toque de Deus. Eu acredito que Deus pode começar por ali, mas a gente não pode permanecer nesse lugar. Pastor, em cima você falou de 2.000 alunos, voltando um pouco para trás. Como que você cuida de 2.000 alunos lá? Tem casa, tem moradias, eles alugam Airbnb? Como é que eles fazem? Sí, tenemos un montón de casas que aluga un ministerio
ellos se hospedan con liderazgo nuestro que viven con ellos. Es todo un proceso. Hoy es una estructura de mucho staff. Hoy en Misión hay unos 70 líderes a tiempo completo. Okay. Personas que han dejado sus trabajos y 70 personas actualmente en este año que están trabajando full time. Muchos de esos viven en estas casas, entonces hay departamento de vida estudiantil que se cuida toda la dinámica. Vienen familias y matrimonios y ellos alugan sus casas por su cuenta. Entonces hay distintas formas, pero una estructura muy grande y es un equipo muy grande. Por eso, en realidad, mi prioridad ha sido el discipulado. O sea, yo como líder de este ministerio me enfoco en esos 70. De esos 70 hay un grupo más íntimo, que es como hizo Jesús, ¿no? Y creo que cuando vos te puedes multiplicar en ellos, a su vez ellos se multiplican en otro grupo que son también referentes dentro de los alumnos y se va multiplicando. Es un desafío, obviamente, de las 2.000 personas. Hay algunas que es más difícil llegar, son procesos, pero bueno, o sea, con el modelo de discipulado... E esse povo vem de todo mundo, de todo lugar. Hay muchos lugares. E qual que é a língua? Só fala espanhol? Sí. Não tem inglês, não tem outra língua lá? Nuestro fuerte es Latinoamérica, Hispanoamérica. ¿sí? Sí. Entonces, la mayoría de la gente que viene de todo Latinoamérica, de España, y los que vienen de otro lugar vienen vienen muchos brasileros. Pero bueno, yo ahora estoy hablando español y orando por interpretación de lenguas para que entiendan. Pero vienen brasileros, se acostumbran y bueno, y ya se adaptan, pero es en español, sí. E ali, se o senhor puder falar um pouquinho, quais são as matérias que as pessoas que estão ali alojadas enquadram, né? Porque a conferência, às vezes, tem um tema direcionado, né? Específico. Mas, e a escola? Quem vai lá para ficar os 2 anos? Quais são os temas que vocês abordam? Bien, tenemos 7 pilares y dentro de cada pilar 4 materias. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, pero digo los pilares, que son intimidad con Dios, ¿sí? Biblia, o sea, intimidad con Dios, comunión. Las materias son experiencias con el Espíritu Santo, pasión por su presencia, todo lo que es intimidad. Biblia, o sea, todo lo que es estudio de la palabra, pero desde un ambiente de intimidad. No un estudio muerto de la palabra. Para mí, mi idea de sana doctrina... No teología. Claro, es alguien lleno del Espíritu Santo, abriendo las Escrituras, como hablábamos ayer, que se abra el otro día, que se abra el entendimiento. Entonces... teología sí, pero no desde el enfoque de... Teología es el estudio acerca de Dios, conocer acerca de Dios, y el enfoque es conocer a Dios, ¿no? Yo no quiero estudiar un libro sobre mi esposa. Yo quiero conocer a ella y tener el libro mientras la conozco, ¿no? Entonces, bueno, intimidad, Biblia, iglesia, restauración del cuerpo de Cristo, activación de dones, ministerios, 5 ministerios de la iglesia. Cultura de reino, cómo vivir todos los principios del reino de Dios en la tierra, la cultura. Así como los brasileros tienen su cultura, ¿sí? Y uno ve de lejos, este brasilero, porque está danzando samba, y el argentino tiene su cultura, el europeo tiene su cultura, el reino tiene su cultura. Entonces, todo ese ámbito es cultura de reino. Tenemos liderazgo y propósito, cómo guiar a otros, cómo activar a otros, cómo hacer cosas que trasciendan y afecten a otras personas. Sanidad interior. Otro pilar es todo lo que es el carácter, resolver cuestiones del pasado, fortalecer debilidades, ¿no? Porque la teología te da información, pero el carácter te da las actitudes para vivir lo que entendés. ¿Cuánta gente tiene la teología correcta, pero el carácter incorrecto? Sí. Entonces no alcanza con entender, hay que tener el carácter de Cristo para vivir. Y el último pilar es últimos tiempos. Y ahí tenemos materias de Apocalipsis, Daniel, 150 capítulos bíblicos sobre los últimos tiempos. Entonces todo este combo de 7 pilares es una bomba atómica. O sea, los frutos que vemos en la gente es tremendo y es básicamente el diseño bíblico. ¿Y cuántos años son a clase, a escuela? El curso completo son 3 años. Hay personas que lo hacen, vienen solo 2 años.
un año casi nadie ya viene porque vienen un año e quieren más, pero el curso integral son 3 años. No Arise, a gente tem 2 classes separadas, de liderança e do louvor, dos ministrantes. Lá assim também tem 2 Claro, setores. yo estoy hablando del programa El Internado, que es los que vienen de otros lugares a vivir a Buenos Aires, y luego tenemos el programa como el de Arise, que ahí es para la gente de Buenos Aires, y ellos también tienen carrera de liderazgo, carrera de adoración y otra carrera de medios audiovisuales, que es diseño y todo. Legal. E a gente, dentro desses pilares, o senhor estava falando, o último é sobre a revelação dos finais dos tempos, né? E essa porque tudo que foi gerado ali tudo que é ensinado foi gerado por vocês mesmos, né? Não teve, todas as apostilas, os estudos são de vocês. Como que foi esse receber de Deus esses estudos, sabe? Foi tudo, é o Senhor que prepara isso, são os seus liderados, como que funciona isso? Sí, yo creo mucho en esto, que cuando todos estos 7 pilares, o sea, vos estás contenido en una iglesia local, una vida de la palabra, intimidad con Dios, revisar tu carácter, o sea, todo esto te posiciona en un lugar donde vos sos confiable para que Dios dé sus tesoros. Entonces, en el tema de los últimos tiempos, en el año 2008, Dios me empieza a despertar el hambre. Yo tenía miedo de los últimos tiempos. Si vos me decías hace años atrás que yo iba a enseñar Apocalipsis, yo me reía. O sea, yo tenía esta idea que vimos en alguna película o en alguna novela. Para mí era terrorífico el tema de los últimos tiempos. Pero en la intimidad empecé a abrir la palabra y empecé a ser confrontado con versículos. Por ejemplo, Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado quien guarda, lee y oye las palabras de Apocalipsis, de esa profecía. Entonces yo dije, ¿cómo la Biblia puede decir, el único libro de la Biblia que dice bienaventurado, le va a ir bien, feliz, próspero, el que lo oye, lo lee y lo guarda, es el libro que menos se lee, se oye y se guarda, menos se predica y más miedo da? Sí. Eso suena a Satanás. Es como que Satanás dice, si Dios dice bienaventurado quien toma este vaso, y Satanás dice, no, tenés miedo a agarrar eso. Te faz mal. Claro, entonces ahí yo empecé como en un conflicto y de vuelta, fui a mi año 2008, voy a mi cuarto y abro Apocalipsis y digo, ok, Señor, dice bienaventurado quien lee, oye y guarda, no quien entiende. Así que voy a leer, oír y guardar. Y estuve 5 años, prácticamente todas las semanas, con mi Biblia en mi cuarto sin escuchar a nadie, orando, y no era para enseñar. Quería activar esa bienaventuranza en mi vida. Entonces agarraba, así como tengo acá en mi Biblia, ¿no? Dice ahí un versículo de Apocalipsis y escribía lo que entendía. Claro, después de 5 años me quedó un estudio versículo por versículo. Y fue interesante que por 5 años Dios me dijo, no puedes enseñar esto. Y cuando yo empezaba a descubrir, así como tengo acá en mi Biblia, ¿no? Anotaba un versículo y quiero predicar esto. Yo predicaba en las naciones. Dios me decía, no tenés permiso. Las 2 veces que quise negociar con Dios, me sacó la paz, me fue mal. Entonces, ok, obedecí. Y en el año 2014, viene un profeta a nuestra congregación, a nuestra iglesia, y él me hace pasar delante de todos, así, esos momentos que al profeta le agarra la unción profética, y él dice delante de todos, Dios te dio una perla. ¿Sí saben qué es una perla? Como un diamante. Una pérola. Dice, Dios te dio una perla que la has estado puliendo por 5 años en secreto. Claro, nadie sabía. Yo estaba temblando en ese momento. Dice, y este es el momento donde esa perla está lista para entregarle a las naciones. Y el profetiza y dice, van a venir de las naciones a misión a buscar esa perla. Está lista, entregala. Wow. Y fue así. O sea, de repente, nosotros a principio de este año, en febrero, tuvimos una conferencia sobre Apocalipsis toda la semana y había 1000 personas, claves, pastores, directores de seminario. O sea, imagínate, o sea, es algo sobrenatural. Gente estudiando, versículo por versículo. Hicimos 60 horas de curso. No estoy hablando de un congreso de 3 días, ni de una reunión de avivamiento. 60 horas en una semana, solo Apocalipsis, 1000 personas, y así todos los años. Entonces, bueno, ha sido tremendo. Y mi mayor
conclusión de estas profecías y de Apocalipsis es que el mensaje de los últimos tiempos no es información, es una invitación. ¿Sí? Mucha gente cree que las profecías son información del futuro y es una invitación a ser parte de lo que Dios quiere hacer. Entonces, por eso es importante estudiar las profecías de la Biblia, no para saber, sino para participar. ¿Sí? Las profecías no son palabras mágicas que se van a cumplir. Alguien quizás te profetizó, dijo, no sé, vas a ser un hombre muy usado por Dios. Y vos crees que es una palabra mágica, tuk, entonces se va a cumplir. No, la profecía es una invitación donde Dios te muestra lo que Él puede hacer con tu vida en el futuro si vos sos obediente en el proceso. Mucha gente se frustra. Falso profeta, me dijo que iba a ser un hombre de Dios a las naciones y acá estoy trabajando en McDonald's. No es un falso profeta. Vos sos un flojo que no te preparaste para alcanzar, no respondiste a la invitación. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no una palabra mágica. Entonces, la profecía de los últimos tiempos es una invitación. Entonces, ¿qué problema que la iglesia ignora esa invitación, que la iglesia no participa de eso y que la iglesia tiene miedo a ser parte de ese plan? O que você diria para alguém que talvez nunca leu o Apocalipse? O que você diria para essa pessoa para começar? Qual é a mensagem central do Apocalipse que não te causou medo? Porque quando a gente chega ali no capítulo 6, ele começa taça, cavalo, aquelas coisas. Se a gente parar para começar a ler ali, a gente assusta. Então, para alguém talvez que nunca parou para ler ou para estudar, qual é o coração que a pessoa tem que ter, talvez? Justo es lo que vos decías, que queremos empezar el capítulo 6 cuando empieza en el capítulo 1. Entonces, fíjate que Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que el Padre da. ¿Sí? Fíjate esas palabras nada más. ¿Qué es Apocalipsis? No son las copas, los caballos. O sea, empecemos por la base. ¿Qué es? Es la revelación de Jesucristo. Ver a Jesús sin velos. O sea, hay un libro en la Biblia que se llama Ver a Jesús sin velos. Que el Padre nos da, contado por el Padre. ¿Se imagina? Es como si el Padre estaría en este podcast y te empieza a hablar de Jesucristo sin velo. O sea, ¿quién no quiere escuchar al Padre hablar de su Hijo con claridad? Entonces, a mí me gusta decir esto, ¿no? Los evangelios son Jesús contado por los apóstoles. Apocalipsis es Jesús narrado por el Padre. Wow. Entonces, claro, si yo fuera Satanás, diría, no escuchen a Jesús, al Padre hablar de Jesús. Porque toda persona, miren, si yo les hablo de mi hija, ustedes se enamorarían porque, claro, yo estoy apasionado por mi hija. O sea, les podría estar hablando horas en este podcast de mis hijas y ustedes terminarían amando a mis hijas. Apocalipsis es el Padre hablándonos horas de su Hijo. Terminamos amando a su Hijo. Ahora, Apocalipsis muestra a Jesús primero. Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis son 30 características de Jesús que el Padre nos da. O sea, el Padre hablando, jactándose de su Hijo. Mi Hijo es el testigo fiel. Mi Hijo los ama. Mi Hijo es el que viene en las nubes y todo ojo lo verá. Mi Hijo es el primogénito. Mi Hijo es el soberano de todos los reyes de la tierra. Todos los reyes. O sea, el Biden y todos los reyes van a tener que someterse bajo mi Hijo Jesús. Ahí tenemos todo esto. Y luego nos termina mostrando su plan. ¿Sí? Y su plan, que está visto en 21 juicios, Apocalipsis en adelante, su plan para los últimos 3 años y medio antes que venga. Y ese plan, que son 21 juicios, son similares a las 10 plagas de Egipto. Si vos lo estudiás, vos ves granizo. El mar se convierte en sangre, el mar se convierte en sangre. O sea, y hay muchos textos en Isaías que dice que lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos va a ser a la manera de Egipto. Entonces, cuando Dios soltó las plagas sobre Faraón, ¿fue algo bueno o malo para el pueblo de Dios? Bom. ¿No? Sí. Dios soltando las plagas sobre Faraón, él estaba enojado con el pueblo o él quería liberar al pueblo. Liberar. Entonces, cuando vos entendés desde la revelación de Jesús, Jesús es como el Moisés glorificado que va a soltar no 10 plagas, 21 juicios para liberar la humanidad, no para destruir la humanidad. La tierra será liberada de la corrupción, será restaurada, toda la tierra será llena de su gloria. Pero mira, Moisés con plagas liberó al pueblo para la tierra prometida. Jesús
con los juicios del Apocalipsis, va a liberar la humanidad para la tierra redimida. Entonces, ¿dónde está lo malo en eso? Es malo para Satanás. Claro, por eso no quiere que... El que tiene que tener miedo de Apocalipsis es el diablo, no la iglesia. Sí. Porque en Apocalipsis el que pierde la batalla es Satanás. Y el anticristo tiene 2 capítulos de Apocalipsis. De 22 capítulos, 2 tiene el anticristo. Y hemos dicho que Apocalipsis es el libro del anticristo. Sí. Então, bueno, espero que isto les despierte a... Porque quando a gente olha para as pessoas hoje, ela vê um mundo com guerras, que a gente está vivendo agora, nesse tempo, e como que a gente pode... Como é que o senhor falaria para uma pessoa que é da igreja, porque não tem como a gente falar para quem está fora da igreja uma mensagem dessa, eles não vão entender, para alguém que está dentro da igreja, olha para uma guerra, que haveria rumores de guerra, que haveria praga sobre a terra, qual que é o posicionamento da igreja com isso? Então... Eu falo, cara, não deve haver as guerras, ou não que eu ame a guerra, mas faz parte do plano de Deus, eu tenho que aceitar isso. Então, qual que é a sua palavra para uma pessoa que está vendo tudo isso? Qual que tem que ser o posicionamento para essa pessoa, para essa igreja, aceitando tudo isso que está acontecendo? Ok, yo preciso unos minutos para dar respuesta a esa pregunta porque tiene varios aspectos. El primero, déjame decir lo que pienso con la primera frase que dijiste, que yo creo que esto es un mensaje para el mundo, no solo para la iglesia. Yo en eso no coincido en el sentido de que Jesús dijo, en Mateo 24, Jesús está hablando de las plagas, dijo, este evangelio del reino. Uh-huh. Él todavía ni había muerto en la cruz. Y él estaba diciendo, prediquen este mensaje. Sí, la cruz es vital para este mensaje. Pero él estaba hablando de todas las dinámicas del evangelio. Entonces, hay que redefinir qué es el evangelio. Pues el evangelio, según la Biblia, son las buenas noticias de Jesús. ¿Y quién es Jesús? El que era, el que es y el que ha de venir. Entonces la iglesia evangeliza predicando lo que él hizo, el que era. Y eso está bien, ojo, eso está bien, pero es incompleto. O sea, el verdadero evangelio son buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Jesús vino, murió en la cruz por tus pecados, para rescatarte del infierno y darte vida eterna. Él está. Hoy puedes sanar tu vida, te puede acompañar, te puede fortalecer, puedes disfrutar a Jesús hoy. Son unas buenas noticias. En medio de todo este caos, puedes disfrutar a Jesús. Pero número 3, Él vuelve. Lo que Él hizo con tu vida, lo va a hacer con toda la tierra. Entonces, esta pandemia tiene fecha de vencimiento. No es porque esta va a terminar. Esta va a terminar, va a venir otra. Pero cuando Él vuelva, no hay más pandemias. Estas guerras tienen fecha de vencimiento, no porque esta sea la última, sino porque cuando Él venga, el Rey justo, ya no habrá más guerras, no habrá más dolor. Entonces, es el evangelio que la gente necesita escuchar. La gente necesita escuchar cuál es la buena noticia que la iglesia tiene sobre cuándo va a ser el fin de todo esto. Y el fin de todo esto es cuando venga Jesús. Porque cuando venga Jesús, en realidad lo que termina es el reino de las tinieblas. Y luego empieza la tierra restaurada, que es Hechos 3:21, dice la restauración de todas las cosas. Entonces eso es número 1, ¿no? Un evangelio que hay que predicar a otros. Luego, ¿cómo tiene que interpretar la iglesia lo que está pasando? Pablo es muy claro en esto. Pablo en Romanos 13, versículo 12, él dice, la noche está avanzada, se acerca el día. Sáquense, despójense de las armas de la oscuridad y vístanse de las armas de la luz. Entonces ahí nos dice la actitud, dice, número 1, tenemos que interpretar el avance de la noche como una señal de que se acerca el día, que es el regreso de Cristo. Entonces es bíblico interpretar que las guerras, las pandemias y todo lo que está pasando es una señal de que se acerca el día. ¿Siempre hubo señales? Sí. Pero nunca fueron tan intensas y frecuentes como en nuestra generación. Empezando desde lo que pasó en 1948, Israel volviendo a su tierra. O sea, la Biblia, los profetas dijeron, en los últimos días se van a dar cuenta que esa es la generación porque el escenario de Medio Oriente va a tener estas características. Israel en su tierra, las naciones árabes en contra de Israel, Jerusalén como su capital y un tercer templo construido. Lo único que falta en eso es el tercer templo. Sí, pero piensen que por 2000 años eso no existió. Sí. Entonces yo entiendo a Lutero y los reformadores y siglos atrás, ellos tenían que dar una interpretación simbólica a las profecías. Porque era imposible pensar en Israel, en la tierra de Canaán. Pero nuestra generación no. A un país. Nuestra generación
está viendo todas las profecías. Yo voy mucho a Israel. Y cuando voy a Israel y ve esto y decir, se está cumpliendo toda la palabra. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que tenemos que quedar con los brazos cruzados? ¿Que las guerras o estar a favor de...? No, hay que vestirse de las armas de luz. Hay que predicar el evangelio del reino. Pero no hay que ser utópicos en creer que esto se termina solamente por periodos breves de paz. ¿Sí? Yo veo que todo el mundo, cuando hay una guerra, todo el mundo está diciendo que haya paz. ¿Sí? Bueno, la palabra, es fuerte lo que voy a decir, me dejan decirlo, ¿no? Pero la palabra dice que cuando pase todo eso, el que va a traer paz y seguridad va a ser el anticristo. Entonces esto va a traer una gran confusión, porque los cristianos oramos por paz. Sí. El anticristo trae paz. Pero cuando venga el anticristo, los cristianos vamos a decir, hey, ese hombre está en contra de Dios, es un falso. Y ellos van a decir, pero si ustedes oraban por paz, y ahora este hombre... Va a haber una gran confusión, ¿no? Entonces, no tenemos que orar por paz, sí, tenemos que orar por la paz del príncipe de paz. No solamente por paz, como sea, es que el príncipe de paz se manifieste, que Jesucristo venga, que la iglesia hoy de Rusia, de Ucrania, de Medio Oriente, predique el evangelio. Tenemos que alinearnos al plan. Y una cosa más es que las señales señalan a alguien. Interpretar las señales es ver a Jesús. Entonces, el punto es la pandemia, las guerras, Israel, todo lo que está pasando, es Dios diciendo, estoy señalando a Jesús. ¿Sí? Porque a veces también la gente hace culto a las señales. ¿Sí? Y es como, el secreto de la victoria no es estudiar la tormenta, sino es ver a Jesús en la barca, en medio de la tormenta que nos lleva del otro lado. Entonces hay mucha gente que está como haciendo culto a la tormenta, ¿no? No, las señales, que la Tercera Guerra Mundial, que esto... Hay que entender las señales y mirar a Jesús. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Mirar a Jesús, predicar el evangelio en todas sus expresiones. Cuando vean estas cosas, ¿cómo participamos del plan? Mirando a Jesús, alineándonos a su voluntad y conociendo el plan. Porque si desconocemos el plan, cuando venga esa falsa paz, muchos cristianos van a decir, gracias Dios. Y en realidad esa falsa paz la trae el anticristo. Entonces hay que comer el plan. Por eso concluyo con esto. Miremoslo desde el lado enemigo. O sea, entremos en la base del enemigo y veamos cómo él está planificando. Él está diciendo, ténganle miedo al plan, ignoren las escrituras, ¿sí? Tengan una vista política, filosófica, racional de lo que pasa. Ténganle miedo a las escrituras, tengan una concepción errada de las escrituras. Entonces, cuando las cosas pasen, no van a saber qué hacer. E aí está nosso desafio. E essa busca pelo conhecer, né, pelo entender os finais dos tempos, ou o livro de Apocalipse, nada mais vai chamar nós a voltar a esse lugar de intimidade. Porque para nós manifestar o reino de Deus lá fora, nós precisamos essa intimidade com ele. É sempre, igual o pastor estava falando, que nós precisamos entender os sinais, né? Para onde ele está apontando. O sinal está apontando, olha, é necessário que nós precisamos estar em comunhão com Cristo para que nós possamos ser faróis, né? Ser luz para aqueles que não conhecem. E aí fazer essa mensagem do evangelho conhecido para que o plano de Deus se cumpra e para que ele regresse, né? E essa é a nossa esperança como igreja, que os dias ruins vão vir, mas nós já conhecemos o plano final, né? Nós sabemos que Cristo venceu e que ele vai vir buscar a sua igreja. Né? E nós queremos estar preparados. Esse é um dos propósitos desse Lighthouse, poder levar essas boas novas, né? Num tempo de angústia, de aflição, de fins dos tempos realmente, mas que nós possamos ser luz, né? Por onde a gente passar. Então é muito importante né? E a nossa oração é que essa mensagem ela alcance corações que realmente têm esse medo, para que elas possam aqui esclarecer, né, e ter esse conhecimento da revelação da glória, da vinda de Jesus, né? Deixa eu só falar uma coisa aqui, a gente está em live agora no Instagram da nossa igreja, tem algumas pessoas que fizeram algumas perguntas, a gente tem mais alguns minutinhos aqui, né, para a gente finalizar. Eu acho que a gente poderia caminhar agora para as perguntas finais.
Faz A as gente- faz muito o bom. que você A tiver, gente eu vai tenho duas falando, né? A perguntas. gente Muito vai bom. falando já quase uma hora aqui falando de Jesus, que é bom demais. Mas eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha que Deus tem para a nossa região aqui, para a região de New England, Cape Cod, para a nossa igreja? A experiência que você teve lá no Kansas, que você falou, e que Deus também falou com você que você só ia visitar 5 países. Queria que você falasse um pouco disso. Sí, yo creo que ustedes son llaves en el plan de Dios para estos tiempos, ¿sí? Para estos tiempos. Y creo que Dios está subiendo la conversación, está llevando a una conversación más profunda, más madura. Creo que Dios está sacando de la superficialidad el cristianismo en esta región y ustedes van a ser llaves para llevar eso. Yo Amém. quiero profetizar esto, que el cristianismo superficial está a punto de ser extinguido Amém. entre ustedes. O sea, muchos de ustedes están muy despiertos, pero estoy hablando de todos, no estoy hablando de algunos. Creo que este mensaje, como decías, Guille, incrementa la luz. Qué interesante que hay mucha oscuridad espiritual en los Estados Unidos, en el mundo, ¿sí? Pero hay lugares que son muy fuertes lo que uno percibe. Sé que esta región de Cape Cod también hay oscuridad espiritual, pero cuanto más oscuro está el ambiente, más brilla la luz. Y lo que yo he experimentado es que este mensaje enciende la lámpara, ¿sí? Es Mateo 25, ¿no? Que la intimidad... Hay dos cosas que encienden la luz en los últimos tiempos según la Biblia. Las lámparas de Mateo 25, que es el aceite. El aceite. Por eso veo un tiempo de aceite, de intimidad con el Espíritu Santo, manifestación del Espíritu Santo, pero también segunda Pedro 1:19 habla de que la Biblia como profecía es una antorcha en medio de la oscuridad. ¿Sí? ¿Saben qué? Antorcha. Entonces veo esas dos cosas en la región, llenura del Espíritu en intimidad y revelación de la palabra que va a alumbrar. Creo que Dios va a usar mucho esta congregación y este pueblo, o es el plan, es la invitación, es la profecía. Ahora depende de ustedes caminar en ese proceso, que este podcast y todo lo que estamos hablando despierte hambre. Mi pregunta es, ¿qué van a hacer con esto? Ah, qué lindo, lo voy a compartir en mis redes. No, esto se tiene que llevar a la intimidad, ¿sí? Y déjeme decir este principio, toda revelación de los últimos tiempos que no te lleve a la intimidad con Jesús, cuestionala, está incompleta. Apocalipsis 19:10, cuando Juan ve toda esta visión, termina postrado. Y se equivoca Juan, ¿no? Se postra ante el ángel le dice, no te postres ante mí, adora a Dios. Y dice esta frase, presta atención a esta frase, dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de esta profecía. O sea, ¿qué está diciendo? La esencia, el propósito de esta profecía es que Jesucristo sea revelado. No es la tormenta, no son los juicios, no es el anticristo. O sea, todo estudio de los últimos tiempos que no te lleva a enamorarte más de Jesús, está mal. Entonces, si tu comprensión de los últimos tiempos te da miedo, está mal. Si tu comprensión de los últimos tiempos te hace obsesionarte con el anticristo, la tormenta, está mal. Si tu comprensión de los últimos tiempos te lleva a adorar a Jesús y decir, ven, Maranata, está bien, pero no solo queda ahí. Eso te va a dar aceite y luz. Y creo que, para responder bien la pregunta, que ustedes son un farol en todo lo que eso significa. O sea, Lighthouse. Lighthouse. O sea, para los perdidos de esta ciudad, también para muchos religiosos. Porque la luz no solo nos rescata de las tinieblas del infierno, sino también del envanecimiento del entendimiento. Entonces también creo que muchos de ustedes, Dios los va a ungir para traer entendimiento. Y fíjense, no solo desde una plataforma predicando, un podcast, creatividad, ¿sí? Veo muchos, y esto se lo quiero profetizar a todos los que están en Instagram, veo muchas ideas creativas, empresas, expresiones creativas, artísticas, música, también enseñanza, maestros como lo somos nosotros, pero la multiforme expresión de la gracia de Dios siendo un faro en medio de este territorio oscuro. Amém. Tem mais alguma aí, Murilo, pra gente? Não, eu acho que poderia finalizar com aquela lá.
Eu tenho mais duas perguntas, que foi da Tainara e da Gio. Eu acho que as duas perguntas são parecidas. A Tainara perguntou qual é o papel de mãe e de pai para um filho no final dos tempos. E da Gio foi como ser um adolescente ou um jovem no meio dos final dos tempos. Qual que é o nosso posicionamento como jovem, adolescente? Qual que é o nosso papel hoje em dia? Dos preguntas excelentes. Papás y mamás es clave, porque creemos que este mensaje es un mensaje para predicar desde un púlpito, pero algo que Dios nos está diciendo que nuestras casas van a ser las mayores plataformas, porque lo que está definiendo el destino de nuestros hijos no es lo que pasa el domingo en la iglesia, es lo que pasa toda la semana en la casa. Nuestros hijos están bajo ataque. Yo soy de los que creo que muy probablemente, esta es mi interpretación personal, esto no es teología ni doctrina, pero así vivo yo. Yo creo que quizás mis hijas sean las que vean a Jesús volver y empezar su reino en la tierra sobre todas las naciones. Sea esa generación. O sea, a ver, el apóstol Pablo decía, los que hayamos quedado. O sea, veremos al Señor venir en las nubes. O sea, el apóstol Pablo no vio a Jesús volver. Él murió decapitado. Pero ahí me muestra un principio. Hay gente que vive como si Cristo vendría mañana. Ese es mi estilo de vida. Yo vivo como si Jesús hubiese resucitado ayer y vendría mañana. ¿Sí? Y Pablo vivía así. Entonces, creo que hay una guerra sobre nuestros hijos. No es casualidad lo que está, el ataque mundial sobre los niños, el aborto. Fíjense que la legalización territorial del aborto fue justamente en el contexto de la primera venida de Cristo. ¿Sí? No es casualidad que en esta generación, porque de vuelta siempre hubo aborto, pero hoy es frecuente e intenso el aborto a nivel mundial. Es escandaloso. En Colombia este año se acaba de aprobar hasta los 6 meses. Bueno, es escandaloso lo que está pasando. Pero de vuelta, o sea, eso nos habla de que algo hay sobre nuestros hijos. Entonces yo creo que el rol de un papá, una mamá, es vital. Déjenme contar una experiencia interesante que en el año 2020, cuando empezó la pandemia, justo en abril del 2020, era el evento Descend en Buenos Aires. Sí. En un estadio con todos estos tremendos hermanos. Y yo venía trabajando con un equipo los últimos meses por el evento Descend. Y veníamos profetizando que viene el envío, que el Espíritu Santo nos va a enviar. Entonces, claro, cuando viene la pandemia, fue una gran frustración porque dijimos, profetizamos un año de que en abril del 2020 los argentinos seríamos enviados sin retorno, el Ekbalo, ¿sí? Descend, y pandemia, todo encerrado en las casas. Yo un día estaba medio frustrado, orando. Dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos dijiste que íbamos a ser enviados al lugar de más necesidad, a los lugares de mayor necesidad, y estamos encerrados en nuestras casas aislados por la pandemia? Y Dios me dijo, es que ese es el verdadero Descend. Wow. Los estoy enviando al lugar de mayor necesidad. Entonces me dijo, vos como papá, ¿crees que Descend es estar en un estadio lleno del Espíritu Santo, yendo a predicar a países no alcanzados? Y eso es necesidad. Pero vos como papá, tu mayor responsabilidad está en tu hogar. Entonces te estoy enviando. Tu Descend es con tus hijos. Entonces, creo muy fuerte en el rol de los papás y las mamás en los últimos tiempos. Entonces, a veces creemos que este mensaje es para predicar una plataforma. Yo le enseño a mis hijas Apocalipsis. Estoy viendo a mis hijas llenas del Espíritu Santo. Estoy viendo a mis hijas crecer en entendimiento. Estoy viendo a mis hijas enamorarse de Jesús. Mi hija Connie estaba haciendo un dibujo el otro día. Y le digo, Connie, ¿es para papá el dibujo? No. Era hermoso el dibujo. ¿Es para mamá? No. ¿Es para tu hermana Cata? No. ¿Para quién es? Le estoy haciendo un dibujo a Jesús para dárselo cuando venga. My God. Wow. O sea, mi hija de 8 años. Expectativa. Está, pero no tiene miedo. Ella está esperando a su amado. Ella está esperando al Jesús de Apocalipsis 1, que todo ojo le verá, al que Juan se postró. Entonces, bueno, essa é a minha resposta com respeito aos papás. Pastor, uma pergunta pessoal dentro disso. Acho que para todo mundo que é pai. Como que você se porta sendo um missionário em todas as nações, um pastor, um professor? Como que você consegue ser pai no meio de tudo isso? Como que você consegue lidar com uma igreja de 2.000 alunos e cuidar da sua casa ao mesmo tempo? Acho que é esse equilíbrio. Nosotros tenemos esta idea que hacemos todos juntos. O sea, mis hijas están con nosotros, viajan con nosotros, somos, o sea, entendemos que somos uno, somos un bloque. Entonces, hay reunión, hace frío y quizás el razonamiento de un papá es, que los
y niños se quedan en la casa. No. O sea, no hay mejor ambiente para nuestros hijos que estar en la presencia de Dios. Entonces, nuestra filosofía de vida es que enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Entonces, en casa somos muy intencionales. Nuestra cultura de familia es coherente con lo que predicamos. Entonces, eso es lo que hace que nuestros hijos pueden ver a sus papás predicando a multitudes, pero van a la casa y ven lo mismo. Van a la casa y ven que la Biblia está abierta, que estamos orando, que mis charlas con mi esposa no es de cómo ganar más dinero, sino es cómo ganar más almas. Entonces, cuando vos sos coherente entre lo que predicás, entre lo que crees, lo que predicás y lo que vivís, tus hijos son afectados, tus hijos son transformados. Y para un papá no hay nada más lindo que ver a tus hijos caminar en los caminos de Dios. Entonces, creo que Dios también está llevando a los padres y exhortando a vivir esta coherencia. Wow. Tem tempo para mais uma pergunta? Pra gente terminar? Como é que tá? Uma mais. Mais uma. Essa do Robson foi uma pergunta boa que ele fez. Ele falou como o pastor viaja para bastantes nações, e nações de primeiro mundo, nações de segundo mundo, nações mais ricas e mais pobres. Todas as nações têm o mesmo anseio da vinda de Jesus, ou por causa talvez do seu dinheiro, eles não têm um anseio por causa da vida financeira ou sua estatura? 100%. Mira, he viajado mucho y las naciones que más problema tienen con este tema son las de Occidente, bueno, Estados Unidos y las naciones más desarrolladas, con más exitosas según el sistema de este mundo. Te doy un ejemplo, Irán. ¿Sí? Irán es la iglesia que más está creciendo en el mundo, pero no con la estructura nuestra, no una mega iglesia con pantallas como la tuya y la mía. Son iglesias en casas subterráneas, iglesias que están creciendo de una manera impresionante en medio de la persecución. Entonces yo estaba haciendo una entrevista en nuestro ministerio con una pastora de Irán y ella me decía, este era su testimonio, me decía, bueno, sí, tuvimos 5 años trabajando, en 5 años fundamos 70 iglesias. Yo estaba pensando, ¿no? Y me dice, y después, bueno, me metieron presa, obviamente, y después de estar 5 años presa, pero lo contaba como... No sé, me fui de vacaciones, me metieron presa y después de esa fue como la 4ª vez que estuve presa, pero cuando salí de la cárcel, esas 70 iglesias eran 500. Wow. Y ella estaba contando esto y nosotros escuchábamos, ¿no? Y en un momento dice, y tuvimos que disciplinar a uno de los hermanos. Y yo dije, bueno, son como nosotros, también los hermanos se portan mal. Y yo pensé, ¿por qué lo habré disciplinado? Inmoralidad sexual, división, ¿por qué? Y dije, sí, porque... un día cantó muy fuerte en la iglesia, porque ahí es la iglesia y puso en peligro a todos los demás hermanos. Wow. Entonces tuvimos que disciplinarlo y por 2 veces no lo dejamos congregarse. Entonces yo decía, número 1, disciplinar a un hermano porque adora, o sea, en nuestras iglesias sería un sueño que adoren más apasionados, ¿no? Bueno, ahí es como que les tienen que parar la pasión. 2, que la disciplina es no poder venir a la iglesia por 2 meses. Imagínate nuestro contexto. Nunca más volta. Claro, le decimos a alguien, por 2 meses, no, bien, voy a ver el fútbol americano los domingos, Bueno, entonces yo veía esa realidad. Decía que este hermano lloró tanto por no poder congregarse 2 meses. Entonces yo le pregunté, dije, ¿cuál crees que es el secreto de la iglesia en Medio Oriente por lo cual el evangelio está siendo tan similar al del libro de los Hechos y la iglesia primitiva? Y él dijo esto, porque... Cuando todos los días tu vida corre riesgo, vos aprendés a correr liviano. Dijo, cuando vos tenés que escapar, pienso hoy los que están escapando de la guerra, no podés llevar muchas cosas. Para ir rápido, tenés que correr liviano. Y nosotros acá en Occidente, cargamos con muchas cosas que no deberíamos cargar. Estamos con mucho peso que nos asedia. Y eso nos está llevando a un ritmo y es un peso que es interesante porque no somos felices. Creemos que tenemos que tener todo esto para ser plenos y se está comprobando que cada vez la gente tiene más y disfruta menos, ¿no? Y los que tienen menos disfrutan más, porque yo veía el gozo en el rostro de esta mujer iraní. Yo dije, Señor, yo no tengo ese gozo.
Esa mujer está torturada. Não tem nada. Y última parte de esa historia, y con esto creo que estoy respondiendo la pregunta, ¿no? Pero dice que una amiga de ella, bueno, hay un documental que se llama Ovejas entre lobos, eso está en YouTube. Sheep Among Wolves. Eso, es impresionante, se los recomiendo, sobre todo el movimiento de la iglesia en Irán. Y también ese documental muestra unos pastores de Irán que los persiguieron tanto y sufrieron tanto que los trajeron a Estados Unidos por un tiempo para tratar de preservarlos. Eran misioneros en Irán y vinieron para Estados Unidos por un tiempo, pero estaban tan acostumbrados a ese evangelio. Entonces le hacen una entrevista a esta señora en Estados Unidos, yendo a las iglesias de Estados Unidos todos los domingos, en la comodidad del primer mundo, y le dicen, ¿cómo te sentís en este año que dejaste esa persecución y ese evangelio en Irán y estás acá en Estados Unidos? Y esta mujer responde, dice, le dije a mi marido que necesito volver a Irán porque en este lugar, miren lo que dice, siento como una canción de cuna diabólica, canción de meninos, de esa que se cantan los bebés, diabólica, que está adormeciendo mi fe, que está adormeciendo mi pasión. Necesito volver a Irán porque necesito volver a sentir esa fe, esa expectativa, ese estar liviana y despreocupada de todo y solo preocuparme en este día cuántas personas voy a llevar a Cristo, cómo vamos a hacer avanzar el evangelio para ver a Jesús volver a reinar sobre todas las naciones. Pues todo este documental de la iglesia de Irán se llama Maranata. O sea, todo lo que ellos están haciendo es para ver a Jesús volver. Entonces, el entendimiento del rey que viene, ¿sí? Y listo. Y digo este último ejemplo y dejamos acá, pero tengo que decir esto. ¿Saben que los musulmanes, en la escatología musulmana, ellos están esperando un Mesías? Se llama el Mahdi. Los musulmanes es la religión que más está creciendo en el mundo, porque ellos están esperando, dicen que para el 2050 la mitad del mundo va a ser musulmán. O sea, hay por todos lados mezquitas hoy en Occidente, bueno, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Y leí un libro de escatología musulmana. ¿Qué creen los musulmanes del fin de los tiempos? ¿Saben lo que ellos creen? Que viene un Mesías a islamizar el mundo. Y si ellos hoy islamizan más personas, se inmolan y hacen avanzar el Islam, aceleran la venida del Mahdi, que el Mahdi, el Mesías promete que todo el mundo va a ser musulmán cuando él vuelva. Entonces fíjense que ellos tienen esta idea falsa, pero nosotros tenemos un Mesías que vino, que vuelve, que dice que cuando él vuelva va a reinar sobre todas las naciones. Que si nosotros predicamos el evangelio, preparamos el camino para que el verdadero Hijo de Dios regrese a gobernar el mundo, no solamente a rescatarnos, llevando a decir que el mundo explote, sino a restaurar toda la tierra, como hay 20 versículos que dicen que la tierra va a ser llena de la gloria del Señor. Y nosotros tenemos esa verdad. ¿Y qué estamos haciendo? ¿No? Y ellos que tienen esa mentira están gobernando el mundo, están avanzando. Y nosotros que tenemos la verdad. Entonces, ahí está el rol de los jóvenes y los adolescentes. Ahí está cuando los jóvenes y los adolescentes se les revela este mensaje con el vigor de la juventud, avanzan. Recuerden lo que dice 1 Juan 3:3, dice que esta esperanza nos purifica. Entonces, ¿quieren ver jóvenes puros? ¿Quieren vencer la inmoralidad sexual, los ataques del mundo? Esta esperanza, dice la Biblia, te santifica, te purifica, te enciende y te dice, no voy a parar hasta ver al soberano de los reyes de la tierra gobernar sobre todas las naciones. Amém. 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 Pastor, muito tremendo. A gente poderia passar aqui O dia. horas, né, conversando e sendo edificado, mas é uma honra muito, muito grande pra gente. Eu acredito que muitas pessoas vão ser alimentadas por essa conversa que a gente teve aqui. E só pra gente finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos seus livros, onde encontrar. A gente vai estar deixando aqui na descrição do vídeo também, para vocês Quais terem línguas eles acesso, estão? para a gente poder divulgar. O Mission também, né? Está ali aberto, as portas estão abertas. Se a pessoa quiser fazer uma inscrição ou conhecer mais, como que eles fazem para encontrar. Buenísimo. Ahí vamos a dejar escrito en el podcast la dirección del ministerio, que es www.misioninstituto
lighthouse.com. Y ahí dentro de la página tienen la sección de los libros. Hoy tenemos varios libros traducidos al inglés, así que mucha gente quizás escucha en inglés y a varios idiomas. También les pido que estén orando porque estamos por imprimir 6.000 libros en farsi, en persa, para la iglesia de Irán y para los refugiados del Medio Oriente. Dios puso el proyecto de entregar el libro con este mensaje a todos esos hermanos de esas iglesias y estamos a punto de imprimir 6.000 libros, ya está hecha la traducción, así que les pido sus oraciones y bueno, pueden acceder a todos los recursos de misión, también ver los programas, hay carreras online, se puede estudiar Apocalipsis online para todos los que tengan ganas de crecer en este mensaje, hay un curso online de Apocalipsis y aí tienen en la página de misión toda la informação. Legal. Nós vamos estar deixando aqui na descrição. E você que é aqui da região do Cape ou de Boston, nós temos também aqui a Rise, né? Que é a escola na nossa igreja. Nós estamos aqui com o nosso pastor Marcelo Franco, que é o Ele vai vir aqui ainda para poder falar bastante para nós. Falando um pouquinho sobre isso. Mas fica aí o convite, se você quer aprofundar nesse assunto, crescer no conhecimento da palavra, né? Ter a carreira de adoração, carreira de liderança, todo sábado ali, né? Acontece na nossa igreja. Nós temos o devocional às 10h45 todo sábado. É aberto ao público, então se você é da região, você é convidado. Fique à vontade, seja bem-vindo. E é isso aí. Pastor, obrigado. Foi maravilhoso. E a gente tem uma última pergunta. Se tivesse 1 minuto para dar a última mensagem para o mundo, se fosse o último minuto de pregação, o que você diria para o mundo de hoje? Si yo tuviera un último mensaje en mi vida y después me muero y nunca podía predicar más, mi mensaje sería intimidad. Todo nace en la intimidad. Si realmente restauras tu vida de intimidad, Dios va a restaurar tu destino, Dios va a restaurar tu revelación. Siempre digo esto, si tuviera un último mensaje para predicar, no predicaría del fin de los tiempos, no predicaría de la familia, no predicaría de nada más que intimidad, porque si realmente respondemos a la intimidad con Dios, Dios va a restaurar tu familia, Dios te va a enseñar los últimos tiempos, Dios te va a ungir para todo lo que viene. Así que mi mayor mensaje para todos es, vayan a la intimidad, cultiven una vida de intimidad con Dios, es el jardín donde todo florece. Si cuidas ese jardín, que es tu día a día con Dios, absolutamente todo en tu vida vai florescer. Amém. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Se você chegou até aqui nesse momento, a gente queria pedir para você estar compartilhando esse vídeo com seus amigos, com mais pessoas. Siga a gente ali na rede social, no Insta, no Face. A gente tem as páginas ali do Lighthouse Podcast. A gente vai estar soltando um material bacana aí para edificar a igreja. E muito obrigado pela tua audiência e tamo junto. Valeu, galera. É verdade, se inscreva no nosso canal, inscreve no nosso YouTube, apoia a gente, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém?